Hola amigos, buenos días. Nos habéis preguntado en muchas ocasiones qué tipo de alimentación o qué tipo de comida le tenéis que dar o qué le puedo dar de comer a mi perro cuando tiene diarrea. Pues bueno, en este vídeo vamos a explicaros paso a paso lo que tenéis que hacer, qué le tenéis que dar de comer y qué le va a sentar bien a vuestro perro con diarrea. En el vídeo os lo cuento. Entrando ya en materia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo damos de comer a nuestro perro con diarrea? Ante cualquier diarrea tenéis que pensar que lo más importante es que el animal no se nos deshidrate. La hidratación es fundamental, especialmente en cachorros. Pensar que la diarrea de por sí es muy raro que mate. Lo que mata es la pérdida de líquidos. A los cachorrines enseguida se te van en 2 días si no sabes hidratarlos bien. Maneras de hidratarlo bien, si es preciso para que el animal beba, echarle en el agua de bebida una cucharadita, no más de azúcar. Y lo ideal sería que le dierais un suero de farmacia. Como cuesta dinero, aquí os explico en este vídeo cómo podéis haceros un suero en casa. Es muy sencillo y ahorraréis mucho dinero, y a cualquier animal con diarrea o con gastroenteritis le va a venir genial. El segundo paso ante cualquier animal con diarrea es que lo dejéis sin comer. Lo siento, pero es que es así. Ay, ¿esto no era un vídeo sobre lo que le teníamos que dar de comer? Sí, ahora vamos con eso. Pero previamente, mínimo en los cachorros 12 horas sin comer. Agua sí, suero sí, pero 12 horas, pensad que hay que hacer un reset, como cuando el ordenador se te queda enganchado, parar y volver a arrancar. Y la manera mejor de hacer un reset es un ayuno estricto. En los animales adultos ese ayuno puede llegar a las 24 horas, no es necesario más. En primer lugar tenéis que darles una fuente de proteína muy de alta calidad. Y esta fuente de proteína de alta calidad se consigue con, bien sea pollo o pescados blancos, no pescado azul. ¿Vale? Aquí os explico cómo o qué tipos de pescado podéis dar a vuestro perro y los beneficios que va a tener el pescado. Pero no me vale que le deis pescado azul, es decir, olvidaros del salmón y olvidaros del atún, por ejemplo. No le deis grasas, fuera las grasas. Al menos durante el periodo de recuperación de la diarrea no es conveniente que el animal coma grasas. Olvidaros también de los cereales, porque los cereales en exceso producen diarrea. Cuando hablo de cereales, no incluyo al arroz. Estoy hablando de el maíz y sobre todo del trigo. Estos, eliminarlos. Y lógicamente, dentro de los cereales, el que sí que es fundamental es el arroz. El arroz tiene que estar en toda alimentación de un perro que se está recuperando de una diarrea. Primero, porque es una fuente de hidratos de carbono, una fuente de energía, y en segundo, porque es un alimento hipoalergénico. Os he comentado antes que las alergias alimentarias suelen ser una causa muy frecuente de diarreas en perros. Si sabéis a ciencia cierta que vuestro perro tolera bien la lactosa, es muy conveniente que le deis yogur. Aquí os explico cómo introducir el yogur en la dieta del perro, qué beneficios tiene. ¿Por qué hay que darles yogur? Cuando me refiero al yogur, me refiero a 3, máximo 4 cucharadas de yogur, un yogur griego mezclado con la comida que le estáis dando, el arroz, con la zanahoria, etc. Pues básicamente porque el yogur tiene unos probióticos que son buenísimos, que nos ayudan mucho, porque los probióticos no son más que bacterias positivas que compiten por el mismo nicho. En el intestino se junta la bacteria probiótico, que es una bacteria buena, con la salmonela, y normalmente el probiótico le da una patada a la mala y la mala se va. ¿En qué proporción de alimentos, qué proporción tiene que tener cada tipo de alimento? Pues bueno, a grosso modo, tenéis que saber que el 70% de la alimentación que le deis a un perro con diarrea tiene que ser proteína. Ya os he dicho, proteína cocida, me da igual que sea de pescado blanco, sin espinas, por favor, o carne de pollo o carne de pavo. Pero cualquiera de las dos me viene bien. Y el 30% restante tiene que ser arroz
y verdura. La verdura es fundamental, fundamental también. Aquí os explico en este vídeo las principales verduras que tenéis que dar o que puede comer vuestro perro, porque hay algunas que no van a valer. En cuanto hay gente que no me preguntáis, ¿le puedo dar hígado? Pues bueno, si no lo dais en exceso, cuando ya llevéis 2 o 3 días dándole arroz, zanahoria, pollo o pavo, todo esto hervido y en un platín, podéis ir introduciendo el hígado. Esto es una buena opción, porque el hígado, tanto de pollo como por ejemplo de res, es muy rico en proteínas, con unos altos niveles de glucógeno y luego además bastante vitamina A, por cierto, con lo cual no hay que darlo tampoco mucho en exceso, y sobre todo, muy importante, mucho hierro.